Saludamos a todos aquellos que se están conectando a través de YouTube, a través de Facebook. Que Dios les bendiga, que estés teniendo un hermoso día, mañana, madrugada, tarde, noche, de acuerdo a cuando lo mires después en diferido, ¿sí? Vamos a comenzar, Elu. O en qué lado del mundo estés. O en qué lado del mundo estés, en vez de... Elu, vamos a orar. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, le vamos a pedir su presencia entre nosotros para que podamos estudiar la Biblia y fortalecernos en su palabra. ¿Quieres orar? Querido Señor que estás en los cielos, gracias por este día. Te pedimos que nos acompañes, ayúdanos ahora que vamos a estudiar más de tu palabra, que podamos aprender el tema de hoy bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Elu. Muchas gracias. Hoy el título está bien interesante. Dios, ¿realmente me perdona? Ahí veía que una de nuestras amigas, una de nuestras hermanas, ahí Melissa Figueroa, decía, es una pregunta que siempre me hago. Bueno, hoy la vamos a contestar entre todos, junto con la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo, Elu, vamos a arrancar con la lección. Elu, decime, por favor, qué dice Primera de Pedro 2:24. La pregunta que tenemos que realizarnos es, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? ¿Gracias a quién y a qué? Primera de Pedro 2:24. ¿Qué nos dice ahí? Okay. Hoy vamos a ver, ¿gracias a quién somos salvos? ¿Cuánto nos cuesta esa salvación? Veremos también cuál es el proceso para recibir el perdón de Dios. Y veremos cómo Dios se comporta con nosotros cuando hacemos ese proceso. Todo eso vamos a estudiar esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo. Lo tengo. ¿Lo tenemos? Sí. Muy bien. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó el mismo... No sé qué dice. ¿Quién llevó el mismo? Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Quien llevó él mismo. ¿De quién nos hablará? ¿Quién llevó nuestros pecados? ¿Quién llevó tus pecados? Sobre él mismo. Jesús, claro, nos habla de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados, y no solamente eso, sino en su cuerpo sobre el madero, algo que ya estaba profetizado en Isaías 53. Él mismo llevó nuestros pecados, él sufrió nuestros dolores, por su llaga fuimos sanados, ¿sí? Entonces Jesús llevó nuestros pecados y entonces murió por nosotros para que vivamos a la justicia. Por sus llagas fuisteis sanados. Lo que Pedro está haciendo aquí, está aplicando a la vida de Jesús la profecía mesiánica de Isaías 53. La pregunta que tenemos que contestarnos, ¿gracias a quién somos salvos, Elu? ¿Gracias a quién? A Jesús. A Jesús. ¿Y gracias a qué somos salvos? ¿Qué hizo Jesús? Que murió. Muy bien, así que gracias a Cristo y su sacrificio somos salvos. Si Jesús no se hubiera sacrificado por nosotros, si Jesús no hubiera muerto por nosotros, no podríamos ser salvos. Pero gracias a Jesús que vino y vivió sin pecado, gracias a Jesús que vino y vivió la vida que nosotros debiéramos vivir, gracias a Jesús que vino y murió la muerte que nosotros debiéramos morir, podemos ser salvos y vivir eternamente. Ahora, puede ser que alguien se pregunte, ¿cómo voy a vivir eternamente si sé que algunos se murieron y yo seguramente voy a morir? Bueno, vamos a vivir eternamente porque Jesús promete que nos va a venir a buscar y que nos va a resucitar. Prontito vamos a estudiar la segunda venida de Cristo. Y ahí vamos a ver la promesa maravillosa y cómo se va a cumplir esa promesa de que todos los que estamos con la fe en Jesús y aceptamos su salvación, vivamos para siempre. Elu, tengo otra pregunta para vos y quiero que me leas un versículo. Otra vez. ¿Cuánto cuesta la salvación? Romanos 3:23, por favor. 24. Romanos 3:24, así es, muy bien, gracias Elu. Romanos 3:24, ¿cuánto cuesta tu salvación? ¿Estás juntando platita? ¿Sí? ¿Tenés una alcancía por ahí bien grande para pagarte el viaje de acá al cielo? Mirá que los viajes son caros, imagínate cuánta nafta tenemos que gastar para ir de acá hasta el cielo. No sé, ¿cuánto cuesta nuestra salvación? Romanos capítulo 3, versículo 24. Me da gracia lo de la nafta. Lo de la nafta, Elu, claro, imagínate si tenemos que ir hasta el cielo, ¿cuánto cuesta? 3:24, Romanos 3:24. Va a salir carísimo ese viaje. La salvación debe ser carísima. Y aparte vamos a vivir para siempre. ¿Nos cobrarán la comida? Mirá que yo quiero comer un montón allá. ¿Qué nos dice Romanos 3:24, Elu? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Me encantó ese versículo. Siendo justificados
gratuitamente por su gracia. No nos va a costar nada el viaje, no nos va a costar nada la comida, no nos va a costar nada el aire que vamos a respirar, el agua natural, el río de la vida, el fruto que vamos a comer del árbol de la vida. No nos van a cobrar nada. La salvación es gratis. La salvación es por gracia y por fe. La salvación es por gracia. ¿Qué significa? Que te la regalan. Uno debe aceptarla. Ahora bien, aceptándola hay responsabilidades. ¿Te querés saber cuáles son algunas de esas responsabilidades, Lu? ¿Querés o no? Decime. ¿Sí? Bueno, tenés que esperar a la lección 7 u 8 y ahí te cuento alguna. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, literalmente la 7 es la semana que viene, sí. Pero tenemos un anexo antes de la 7. Ah. El sábado que viene nos toca un anexo y después la 7. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. Ya sabemos que gracias a Cristo somos salvos y su sacrificio, y la salvación no nos cuesta nada. Es gratis. Gracias a Jesús es gratis. Pero tenemos que ver, adelante. Obteniendo el perdón, ahora vamos a... Muy bien, pero tenemos que ver cómo hacemos para obtener perdón, porque sabemos que necesitamos ser perdonados para poder acceder a la salvación. ¿Cómo obtengo el perdón? ¿Cómo obtenés el perdón de tus pecados? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14, Lu. ¿Qué reconocimiento sincero Lucas, ¿cuánto? debe experimentar el pecador? Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 4. ¿Qué reconocimiento? Del 10 al 4. Del 10 al 14. ¿Qué reconocimiento sincero debes experimentar? ¿Qué reconocimiento sincero debo experimentar para que Dios me perdone? Vamos a ver qué nos dice ahí. ¿Lo encontramos? Sí. Muy bien, contanos, Elu, ¿qué nos dice Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14? 2 hombres subieron al templo para orar, un fariseo y el otro publicano. Un segundito. Un fariseo era una persona que conocía la palabra de Dios. Un fariseo era un líder religioso. Un publicano era una persona que era odiada por sus compatriotas. Era un judío, pero que le servía a Roma. Y como Roma estaban gobernando sobre los judíos a los publicanos los odiaban. ¿Por qué? Porque los publicanos eran los que le cobraban el impuesto. La gran mayoría de los publicanos robaba, ¿sí? Así que subieron a orar un fariseo y un publicano. Seguro que el fariseo la hizo bien y el publicano mal, porque era el re pecador. A ver si me equivoco, ¿estoy bien? El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Miró el fariseo. El fariseo estaba re bien. Dice, Señor, gracias, porque no soy como los otros pecadores, adúlteros. Y hay más. Ah, a ver qué dice. Ayuno 2 veces a la semana. ¡Wow! Nosotros ayunamos una nomás los martes con el grupo de Desayunemos con el Señor. Doy diezmos de todo lo que gano. Excelente, hay que darlo. Bueno, buenísimo. Tenés que opinar de cada palabra que digo. Dale. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Qué reconocimiento hizo el publicano que el otro no hizo? Reconoció que era pecador. El fariseo estaba tan obnubilado por sí mismo, estaba tan obnubilado por querer guardar todo lo que le decían que había que guardar para salvarse, que se perdió. Ese fariseo. ¿Por qué? Porque él creía que por hacer todo lo que Dios le pedía se iba a salvar. No, uno hace lo que Dios le pide por amor, pero uno tiene que reconocer que es pecador. El publicano reconocía, ni siquiera le daba la cabeza, la cara así como para levantar la mirada, sino que le decía: Señor, reconozco que soy pecador, por favor. Y entonces al final, el último versículo, léelo de nuevo por favor, el 14, ahí nos da el secreto de obtener el perdón. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, cualquiera que se enaltece, que se enorgullece, que cree que es perfecto, que no tiene que pedirle perdón a nada a Dios, será humillado. Pero el que se humilla y dice: sí, soy pecador, Señor, perdóname, por favor, cambiame, restaurame, ese será enaltecido. Así que, ¿qué reconocimiento sincero debemos experimentar para que el Señor nos perdone? Que somos pecadores. ¿Somos pecadores? Sí, lo somos. Así que hay que reconocer cuando pecamos. Número 2. En realidad es la pregunta número 4, pero estamos en el punto número 2 de obteniendo el perdón.
¿Qué sentimiento profundo es indispensable? ¿Qué principio y sentimiento profundo es indispensable? Hechos 2, 37 y 38. Vamos a ver aquí, a ver de qué se trata, ¿sí? Uy, estoy en salvo, me iba para atrás. No, para adelante, para adelante. Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, ya me pasé. A ver qué sentimiento tiene que experimentar el pecador y que es indispensable para que seamos perdonados. Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. ¿Lo tenemos? Casi. Muy bien, ahí mira, 37. Al oír esto se compungieron. Muy bien, de palabra difícil. Sí, de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro está predicando, les está presentando la verdad, les está presentando la palabra de Dios. Y entonces ellos se compungieron de corazón, se dolieron de corazón, se arrepintieron. ¿Sí? Aquí nos dice, ¿qué sentimiento es profundo e indispensable? ¿Vergüenza? No, con la vergüenza no solucionamos todo. ¿Remordimiento? No, el remordimiento es simplemente culpa por lo que hice, pero no es querer restaurar las cosas o cambiar. Arrepentimiento, sí. Ustedes saben que la palabra arrepentimiento, que se traduce como arrepentimiento en el Nuevo Testamento, en este sentido, es metanoia. Meta significa cambio. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la clase pasada? Metamorfosis. Meta, cambio, morfa, metamorfosis, un cambio de la forma. Metanoia es un cambio también, pero noia viene de nous, mente. Así que meta, cambio. Noia se refiere a la mente. Arrepentimiento es un cambio de la mente. Eso es arrepentimiento. ¿Qué tenemos que experimentar? Un arrepentimiento, un cambio de la mente. Nuestra mente se enfocaba en cometer ese pecado, pero ahora se arrepiente y le clama a Dios y le pide perdón porque no quiere cometer más ese pecado que le costó la vida a Cristo. Eso es arrepentimiento. ¿Qué sentimiento necesitamos? ¿Qué principio necesitamos? El arrepentimiento. Muy bien. Elu, ¿qué se debe hacer con los pecados? Salmos 32, 3 al 5. ¿Qué debo hacer con los pecados? Cuando reconozco que pequé, cuando reconozco que soy pecador, cuando reconozco que avancé en contra de lo que Dios quería que yo haga, cuando reconozco que pequé, reconozco entonces que infringí la ley de Dios. Eso es el pecado, ¿no? Primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es la infracción de la ley. Para conocer el pecado tenemos que leer los 10 mandamientos. Ahí están lo que es pecado, ¿no? Y después también en el Sermón del Monte también uno se explaya. Si ustedes quieren pueden buscar un programa que estamos haciendo todas las mañanas aún. Se llama Desayunemos con el Señor. Y allí pueden buscar más o menos en el programa 20-25. Arrancamos con el tema del Sermón del Monte. Si quieren escuchen ahí, pero léanlo en su Biblia. Y van a ver qué lindo cómo Dios explaya lo que es pecado y lo que no. Ahora bien, ¿qué debo hacer cuando me doy cuenta que pequé? Elu. Salmos 32, versículos 3, 4 y 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, amén. El salmista dice, mientras callé, mientras me guardé el pecado, mientras no lo confesé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió en sequedad. Al pecado no hay que guardarlo, al pecado no hay que esconderlo, al pecado no hay que taparlo, al pecado hay que confesarlo. ¿Y a quién se lo debo confesar? A Dios. Ahí dice, te confesé mi pecado. No se lo tenés que confesar al pastor, no se lo tenés que confesar a tu amiga, a menos que hayas ofendido a tu amiga, no hay que pedirle perdón también. No se lo tenés que confesar a tu líder, no, se lo tenés que confesar a Dios. A Dios. Dios está ahí a la espera de que nosotros vayamos a confesarle nuestros pecados. ¿Qué se debe hacer con los pecados entonces?
confesarlos, reconocer que soy pecador en oración, orar al Señor y decirle, Señor, por favor, te pido que me perdones este pecado, este. Ah, sí, déjame decirte que la confesión de los pecados es una confesión nominal de pecados. No es una confesión de decirle, Señor, perdona todos mis pecados. No, así es re fácil. No, chique, eso no es arrepentimiento sincero. Si ofendí a Elu, le tengo que decir, Señor, perdóname porque ofendí a Elu. Y si robé, no sé, un bolígrafo a Eli, supónganse, Señor, perdóname porque le robé un bolígrafo a Eli. Y si maldije a no sé quién, Señor, perdóname porque maldije. O sea, tengo que hacer la confesión nominal, pecado por pecado. ¿Qué significa nominal? Nominal significa que es de a uno y por nombre, así, nominal. No es general. No es, Señor, perdóname a... Señor, te pido que bendigas a toda la iglesia. Nah. Señor, te pido que bendigas a Elo, te pido que bendigas a Pedro, te pido que bendigas a Juan, te pido que bendigas a Santiago, a María, a... etcétera. ¿Entiendes? Un pedido nominal, de específico. Entonces, la idea sería que nosotros confesemos los pecados al Señor siempre de a uno. ¿Ok? Pero uno puede decir, no, yo soy tan malo, yo peco tanto que Dios no me va a perdonar. Seguro que no me quiere ni ver Dios pidiéndole perdón de los pecados. Vamos a ver qué nos dice Elu. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver qué maravilloso ofrecimiento nos hace Dios aquí, de aquel lado. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Buscalo vos ahí en tu Biblia, por favor. Mirá que si el sonido de la palabra de Dios ingresa, pero también a través de la lectura, a través de los ojos ingresa, son dos vías de acceso a la mente y te va a ayudar. Isaías 1:18. Así que cuando nosotros lo buscamos, vos también buscalo ahí en tu Biblia. Verificalo, a ver si en lo que estamos leyendo nosotros está la verdad. Porque por ahí mirá que te podemos mentir acá con él. Imagínate que te estamos diciendo algo que es mentira, algo que la Biblia no dice. Vos tenés que revisar ahí en tu casa. Lo dejo. Yo te aconsejo que revise que lo que estamos leyendo acá esté en tu Biblia también. Isaías capítulo 1, verso 18. ¿Qué nos dice, Elu? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Qué lindo ofrecimiento que nos hace Dios ahí. Venid y estemos a cuentas, nos dice el Señor. Si tus pecados fueran rojos, te los emblanquezco. Si fueran, sí, rojos, como la grana, como el carmesí, yo te los vuelvo como la blanca nieve, te los vuelvo como la lana. Así que Dios, no importa cuán malo parezca que somos, no importa cuánto hayamos pecado. Anda buscándome Primera de Juan 1:7, anótense que no está ¿sí? Primera de Juan 1:7. Uno puede sentirse a veces el peor pecador del mundo. Puede sentirse que no tiene perdón de Dios. Puede sentirse que lo que hizo es tan malo, que Dios si nos mira nos quema, ¿sí? Pero mirá lo que nos dice, escuchá lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Aquí en Isaías 1:18 ya leímos que Dios nos dice, venid y estemos a cuenta. Vení, ponete a cuentas conmigo. Si tenés pecados, vení, confesalo, yo te los perdono. Y si hay mucho pecado, o hay un pecado muy malo, mirá lo que nos dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. ¡No! ¿No? ¿Qué dice? De todos los pecados. ¿Estás segura vos? Sí. Lee otra vez la final, a ver si leíste bien. El 7, el final. ¿Qué dice? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no de algunos. No de los pecados más sencillitos, no de la mentira solamente. Te limpia de todo pecado, no importa qué pecado hayas cometido. Si estás arrepentido, si estás arrepentida, te limpia de todo pecado. Puede ser que hayas pecado robando, puede ser que hayas pecado matando, puede ser que hayas pecado destruyendo vidas de tu familia, puede ser que hayas destruido tu propia vida. Pero Jesús te está esperando con los brazos abiertos para perdonarte los pecados. Dios te está haciendo el ofrecimiento de venir y estemos a cuenta. Vamos a ponernos a cuenta, vamos a ponernos al día. Confesame todos tus pecados. En este caso te voy a hacer te voy a dar un consejo, ¿sí? Sería lindo que tomes una hoja, cualquiera, pero en blanco, una lapicera, y entonces le pongas allí a Dios y escribas cada uno de los pecados que te acuerdes y que no hayas confesado. Y entonces después hagas una oración y vayas leyendo cada uno de ellos y te arrepientas. Con eso te quedarás tranquilo y tranquila de que le confesaste todos los pecados que podías llegar a haber cometido y no confesado a Dios. Es lindo esto.
Es lindo porque entonces uno se pone a cuenta y uno sana por dentro. Porque cuando Dios nos perdona, nos sana el corazón, nos sana el alma. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de Isaías 43:25. ¿Será completo el perdón divino? ¿O será que nos perdona así, pero como nosotros, no? Bueno, te perdono y cuando hay un problema, ¡ay, te acordás cuando me hiciste tal cosa! Y no era que me habías perdonado. Ah, sí, pero no me olvido, yo no me olvido. ¿Cómo será el perdón de Dios? Elu, ¿qué nos dice Isaías 43:25? Isaías 43:25. A ver si es igual que el perdón humano. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Yo soy el que, ¿qué dice? El que borro y no me acordaré. Eso está buenísimo. Dios tiene esa capacidad. Nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de olvidar así. Pero Dios sí. Cuando yo le digo, Señor, perdóname por tal cosa, el Señor lo borra y no se acuerda más. No me va a reclamar ese pecado jamás en la eternidad, porque yo ya se lo confesé con corazón compungido, con corazón arrepentido, y le pedí que me perdone y el Señor me perdona. Esto es un camino de fe. Sentirse perdonado por Dios es distinto de saberse perdonado. Presta atención a esto porque esto es importante. Sentirse perdonado es distinto de saberse perdonado. El saberse perdonado es una actitud racional. Es un proceso racional que tiene que ver con la mente y con entender algo. El sentirse perdonado es distinto porque va con los sentimientos. A veces yo puedo pedir perdón y sentir que Dios no me perdonó, pero ahí entra la fe. La fe no se basa en sentimientos, la fe se basa en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice que yo confesando los pecados, arrepentido, Dios me lo perdona, aunque sienta culpas, tengo que avanzar y saber que Dios me perdonó. Porque nos puede pasar que cuando pequemos, venga el enemigo de Dios, que ya estudiamos que es nuestro enemigo también, y nos susurre como al oído, ¿no? Diciéndonos, con esa cara vos vas a ir a hacer eso a la iglesia. Con esa cara vos vas a orar. Con lo que hiciste ayer, aunque vos ya le pediste perdón, puede venir este tipo de culpa. Ahora bien, la fe echa fuera esa culpa, porque la fe le dice a la mente que la palabra de Dios dice que si vos confesaste tu pecado y te arrepentiste, Dios te lo perdonó. Entonces uno le puede decir al Señor, Señor, reprende ese pensamiento porque yo sé por fe que tú me perdonaste. Yo me siento todavía sucio o sucia, me siento culpable, pero por fe, Señor, acepto tu perdón. Y eso nos da una sanidad que es incomparable. Mis amigos y hermanos, ya sabemos entonces que somos salvos gracias a Jesús, gracias a su muerte y gracias a que Él cargó en nosotros sus pecados. ¿Cuánto cuesta nuestra salvación, Elu? El viaje, todo, la vida eterna. Nada, es gratuita, es por gracia. ¿Qué tenemos que reconocer para que Dios nos perdone? Que somos pecadores. ¿Y qué tenemos que experimentar? Un arrepentimiento sincero. Y también, ¿qué debemos hacer con los pecados? Confesarlos. Muy bien. ¿Todos juntos? Así, Señor, perdóname todo o de a uno. De a uno. De a uno, muy bien. ¿El Señor quiere perdonarnos? Sí, por eso nos dice venid y estemos a cuenta. ¿Sí? ¿Y cuán completo es el perdón divino? ¿Dios se recuerda después de que nos perdonó los pecados y nos los reclama? No, no se recuerda más ni los reclama. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Por favor, Elu, anotate Romanos 5:12. ¿Te gustaría tener paz? ¿Es necesaria la paz? Romanos capítulo 5, verso 12, Elu. Anótatelo. Yo voy a ir buscando los que nos toca leer después de este. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo obtener la paz? La paz esta se obtiene también por la fe. Mirá lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿te dije, Elu? No sé. Versículo 12 te dije, pero vas a leer el versículo 1. Romanos está justo después de hecho. Ahí está. Ya estoy en Romanos. Ahí está, Piti. Ahí está, muy bien. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. El sentirse pecador, el saber que hay algo que confesar no nos da paz. Es algo que lo tenemos adentro y no nos da paz, no genera paz. Pero cuando somos justificados, ¿qué significa ser justificado? Ser hecho justo. ¿Y cómo nos hacemos justos? Por Jesús. Porque cuando nosotros confesamos el pecado, Jesús, que es nuestro mediador entre Dios y nosotros, agarra y presenta ese pedido a Dios.
Y le dice, Señor, el Unei está pidiendo perdón por estos pecados. Si yo morí por el Unei y morí por ese pecado, ya pagué su pecado, perdonala por favor. Bueno, la perdono, dice Dios. Entonces, ¿qué pasa? En la mente de Dios se borra ese pecado y ahora cuando Dios te mira, es como si viera a Jesús. Está justificada en Cristo Jesús. Entonces, en el corazón, si aceptamos por fe esto que dice la palabra, viene una paz terrible. El Señor no siempre quita la consecuencia del pecado. Hay pecados que traen consecuencias. La gran mayoría trae consecuencias desastrosas. Hay algunos que no parecen, pero al final te das cuenta. Todo pecado trae su consecuencia. Hay algunas que son inmediatas y otras que no. Hay algunas que nos afectan solo a nosotros, pero la gran mayoría afectan a todos. Y todas esas consecuencias son malas. Porque toda mala acción acarrea una mala consecuencia. Entonces, cuando nosotros pecamos, Dios nos justifica. Y puede ser que tengamos que afrontar las consecuencias del pecado que cometimos. Pero la afrontaremos con paz y fortaleza en Cristo Jesús. Porque ya nos sabemos perdonados. Ahora vamos con unos tips. Ahora vamos con unos tips y consejos con respecto a todo lo que aprendimos. Vos buscá 1 de Juan 1.9, Elu, y yo voy a buscar los otros dos, ¿sí? Hechos capítulo 3, versículo 19. Miren lo que nos dice Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué podemos hacer? Arrepentirnos de todo corazón. Hacer la listita, orar al Señor, pedirle perdón por cada uno de esos pecados y el Señor te los perdonará. Y entonces vendrán tiempos de refrigerios. ¿Se acuerdan cuando leímos el Salmo? En el Salmo 32, versículo 3 y 4, que dice, mi verdor se volvió en sequedad de verano. Cuando nosotros perdonamos los pecados, cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y Dios nos los perdona, vienen tiempos de refrigerio. Como una sed terrible cuando estamos secos y viene tiempo de refrigerio. Ay, viene el agua del Señor. O como si estuviera, la vida de nuevo. o como si hubiera un montón de calor y te metieran en una heladera. Claro, como si era mucho calor y te metes así en un lugar con aire acondicionado. Ay, qué lindo. Entonces cuando nosotros sentimos eso feo adentro porque no nos sabemos perdonados, pero le confesamos los pecados a Dios y ahora nos sabemos perdonados, viene el tiempo de refrigerio. Para eso es necesario arrepentirnos. ¿Qué nos dice Elu? 1 de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, ¿qué debemos hacer? Confesar los pecados. No dejes para confesarlo mañana, pasado, ya lo voy a confesar. No, el mismo día que lo cometiste, ni bien puedas, anda a la presencia de Dios a través de una oración y confesar ese pecado. Para que el Señor te pueda limpiar de toda maldad. Y mira esta promesa maravillosa. Esto es una de las series de versículos que más me gusta de toda la Biblia. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Mira lo que nos dice aquí. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Acá está hablando de una conversión profunda. El Señor se propone lavarnos nuestros pecados. El Señor se propone transformarnos. Mira lo que dice el 26. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. El corazón de piedra es aquel que no se deja cambiar. Es aquel corazón que siempre peca en las mismas cosas. Pero si le pedís al Señor que te transforme, si le pedís al Señor que esta promesa se cumpla en tu vida, el Señor puede lavarte con la sangre preciosa de Jesús para que te limpien los pecados. El Señor puede cambiar tu mente, tu corazón, para que acepte la palabra de Dios con gozo y alegría y cambie y empiece a caminar en los caminos del Señor siempre. Y el otro, el versículo 27, nos dice cómo hace esto. Mirá lo que nos dice él. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Uno dice, no, pero es difícil hacerle caso al Señor. Sí, solito sí. Pero el Señor se propone darnos su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en nosotros nos ayude a disfrutar de obedecer a Dios. ¿Qué más podemos pedir? ¿El Señor nos cobra la salvación? No, es gratuita, es por gracia. Y nos da todo para que podamos ser salvos y para que podamos obedecer con alegría. Nos da su Espíritu Santo. Elu, hay una decisión que tomar. Presta atención, ¿eh? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, presta atención ahí del otro lado, a ver si es tu decisión también junto con nosotros. Pido perdón por mis pecados. ¿Te gustaría pedir perdón por tus pecados? Amén. Acuérdense que esto es para que después cada uno vaya a pedir perdón por sus pecados de forma individual. Creo que Dios me perdonará. ¿Vos creés que Dios te va a perdonar? ¿Vos creés que Dios te va a perdonar? Amén.
Porque hay que creer que Dios nos va a perdonar. ¿Y por qué creemos? Porque Él lo dijo. No creo porque me lo contaron. No, ahora lo creo porque lo leí en la palabra de Dios. Quiero vivir una vida santa en Jesús. ¿Qué es una vida santa? Una vida santa es una vida apartada del mal. ¿Te gustaría vivir una vida apartada del mal? A mí también. Mis hermanos y amigos, vamos a hacer una oración. Después de la oración le quiero comentar 2 o 3 cositas. Pero vamos a hacer una oración tomando esta decisión. Esta decisión de pedirle perdón al Señor. Esta decisión de creer lo que la Biblia dice. Creer que Dios me va a perdonar. Y creer que puedo ser otra persona, una mejor persona en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor y misericordia. Y gracias por esta lección, Señor. Te queremos pedir perdón en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos para que tomemos tiempo y pidamos perdón por cada uno de nuestros pecados. Danos fe, Señor, para saber que tú perdonarás nuestros pecados. Nos limpiarás de nuestra maldad. Danos tu Espíritu Santo, Padre Eterno, para que Él venga a nuestro corazón y entonces Él nos ayude a vivir una vida santa junto a ti. Bendice a cada amigo y amiga que nos está escuchando. Bendice a cada hermano y hermana. Bendice, Señor, a aquellas personas que están pasando por dificultades. Aquellas personas que por ahí se le nubla la mente pensando, no, soy demasiado malo, soy demasiado mala. Tengo demasiados pecados y el Señor no me podrá perdonar. Señor, dales fe. Que ellos puedan buscar en tu palabra estas promesas maravillosas de perdón. Y saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Saber que tú nos invitas a que vayamos ante tu presencia para perdonarnos. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Muy bien, les quiero recomendar hacer la parte de atrás de la hojita también, por favor. La clase pasada vimos que había muchas historias para leer, ¿sí? Teníamos allí la historia de Ruth. Y entonces yo anoté, ¿qué me dice Dios ahí a la mañana? Que siga a Dios siempre, vaya donde vaya. 1 Samuel 17, la historia de David y Goliat. ¿Qué anoté yo allí? Es necesaria una experiencia personal con Dios. De los soldados ahí, nadie tiene una experiencia personal. David, que era un don nadie y que era un pastor de ovejas, venció al gigante. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Cada una de las historias allí hay que anotar, ¿sí? Y ahora, en esta clase, tenés varias cositas muy, pero muy lindas, ¿sí? Por ejemplo, en Ampliando Conceptos tenés allí el reconocimiento de la condición de pecador, varios versículos, arrepentimiento sincero, aceptación de Jesús como único salvador, como lo hicimos en la clase pasada, la confesión es indispensable y la conversión, varios textos. Después tenés para cada día de la semana, a partir de mañana, para cada día de la semana, un capítulo de un libro maravilloso, Esther 4, Job 1, Salmos 34, Proverbios 3, Eclesiastés 12, Cantares 6, Isaías 53. Si te pasa que hay alguna cosita que no entendés, podés preguntarnos. Mandanos al grupo de WhatsApp o a la persona con la cual estás haciendo los estudios bíblicos y que nos pregunte, o al número que aparece debajo, ¿sí? Nos mandás la pregunta, leí Salmos 34, leí Job 1, pero no entiendo esto, ¿me podrían explicar, por favor? Y te explicaremos, ¿sí? También está la parte de relación y fortaleciendo la fe, ¿sí? Hay que seguir compartiendo la guía de estudios bíblicos con otros. Si estos estudios bíblicos te están haciendo bien, te propongo algunas cositas. Primera cosita, compartilo con otros. Estamos recién arrancando, vamos por la lección 6. Compartilo con algún amigo o amiga que le haga bien también. Con algún pariente, con algún compañero de trabajo, que vos sabés que esto le va a venir bien. Contale cómo lo estás haciendo, contale lo bien que te está haciendo y compartilo. Si te gustan los mensajes que estamos dando, suscríbete al canal, dale like, ¿sí? Activa la campanita, porque semana a semana vamos subiendo otros videos también. Y compartiendo mi fe, al recibir el perdón de Dios, usted empieza una nueva vida en Cristo. Pregúntese, presta atención, ¿quién de sus amigos necesitaría recibir el perdón de Dios? ¿Qué haría para ayudar a esa persona que tenga el perdón de Dios y empiece una nueva vida? Bueno, sería lindo que pienses en esto y tomes ese desafío. Que Dios te bendiga, nos vemos, Chao, chao. que el Señor te acompañe.